Buena gente, mis cavernícolas. Hoy os voy a explicar sobre cableado de internet. Lo que estoy haciendo yo en mi casa ahora mismo, provisional. Veréis polvo por aquí, por el router. Fijaros el polvo que hay, es normal, ya que tengo la casa medio en obras. Pero os voy a ir explicando un poco lo que estoy haciendo. El cableado, por si a alguien le interesa el tema de qué estoy utilizando. No estoy utilizando lo que serían cables de alta calidad, de alta frecuencia, que son Cat8, con conectores RJ45 también Cat8. Son conectores, pues, de lo último que hay. Estos son el Cat7 y Cat8 se suele ver solamente en centros de datos y redes. O sea, no es un cable muy común que tenga la gente en casa. Normalmente serían Cat5 o Cat6, que son más habituales. Además son cables duplex, como estáis viendo, son dos cables pegados entre sí. La verdad que esto para instalaciones buenas en casa es totalmente recomendable. Yo os enseñaré aquí, bueno, veréis cómo conecto yo este tipo de cable, que son cables pues muy bien protegidos. Y bueno, la instalación es bastante peculiar si nunca habéis visto cómo se conectan estos tipos de conectores. En este caso, este Cat8 creo que es un tipo de cableado, tipo de trenzado FTP. También hay UTP o STP. Incluso hay algunos más. Pero estaríamos hablando del estándar más habitual, ¿no? Para conectores RJ45 o RJ49. Como ves, vienen 4 cables y dentro de cada uno son de dos colores. Por ejemplo, blanco marrón, blanco naranja, blanco azul y blanco verde. El tema de conectividad, pues esto es lo mejor que puedes hacer. El Cat8 son una tasa de frecuencia de 2000 megahercios, llegando a tasas de velocidad de hasta 40 gigas por segundo, incluso por encima. Luego está ya el Cat7, que son hasta 10 gigas por segundo y tasas de frecuencia de 600 megahercios. Y luego ya, pues 250 MHz estaremos hablando de Cat6, que serían cableados pues ya más habituales en switches, en routers, en telefonía, no sé. Pero incluso la gente en casa suele tener cosas peores, ojo. Y aquí estáis viendo los cables, gente. Esto es lo que hago yo. Básicamente mi router, y seguramente más adelante os enseñaré el switcher que tengo que comprar, ya que estoy haciendo una instalación pues en 3 habitaciones, así que son 6, o sea, son 3 cables, pero cada cable, como digo, viene pegado por otro, que es duplex, y me permite tener pues una caja con doble salida en cada habitación. Para conectarlo esto viene con un pequeño adaptador, que bueno, si miráis páginas por internet veréis muy rápido, os familiarizaréis muy rápido de cómo se conectan y tal. Yo es que ya lo sé de memoria, porque bueno, estoy estudiando un curso de sistema... integración de sistemas y cosas de estas, así que para mí esto es bastante sencillo. Y así es como quedaría básicamente este tipo de cable, ¿no? Siempre tiene que sobresalir un pelín por la parte frontal, así sería demasiado, así que habría que recortarlo. Pero para que nunca hayáis visto algo así, la verdad que es súper interesante si queréis hacer una instalación de estas en casa poderosa. Esto que estoy haciendo yo solamente lo recomendaría con Cat8, Cat7 para gente como yo que tenga fibra óptica o, bueno, internet bastante moderno a día de hoy, ¿no? Esto con un internet del año de la paca, pues no, no haría falta todo esto, ¿no? Y el conector RJ45, como estáis viendo, pues tiene una pequeña numeración y además tiene un pequeño palito ahí dentro, que bueno, tiene como una mueca. La otra parte simplemente pues, se conecta ahí, ¿no? Y luego se cierra lo que es todo el conector y hace que todos los cables pues hagan contacto y bueno, y esto ya esté prácticamente hecha la instalación. Y obviamente luego con la ruesca esta, la ruedecita esta, pues lo aprietas y tienes ahí el pedazo de conector que flipas. Como veis ahí el router solamente tiene 3 conectores y claro, yo cuando tenga todas las habitaciones preparadas necesitaré mínimo 6. Así que tendré que comprar un switcher que me permitirá obviamente ampliar los puertos de red, ¿no? Es totalmente necesario para mi caso
utilizar un switcher más adelante. De momento, ¿no? Como veis, tengo el router por aquí en el suelo, la instalación no está terminada. Ya lo enseñaré más adelante cómo está todo. Pero mi intención es, como estáis viendo, son 3 cables por 2, o sea, 3 cables duplex. Como veis son 3 y cada uno pues viene pegado con otro. Así que son 6 cables, 3 habitaciones diferentes. Por ejemplo, aquí iría una habitación de aquí abajo. Y como estáis viendo, pues aquí está todo preparado para hacer luego los agujeros en las paredes, pasar los cables, poner los enchufes. Y quedaría algo así que en el salón, por ejemplo, ya sí lo tengo instalado. Y queda así. Y esto es súper rápido, este internet. O sea, es algo espectacular, señores.